Muy buenas tardes, domingo 15 de noviembre y afrontamos un nuevo vídeo. Esta vez me gustaría hablar de una emoción que subyace en todos nosotros y que muchas veces la confundimos o no sabemos bien cómo encauzarla. Y es el enfado, el cabreo, el enojo. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde parte o cuál es la base de esa emoción? Mirad, muchas veces tú y yo, que tenemos una enfermedad crónica, que compartimos lobo, digo lo de siempre, esa coletilla que me acompaña, se llame el lobo, nuestro lobo, como se llame. Es una enfermedad crónica que nos acompaña hace mucho, hace poco, ayer, antes de ayer o hace 20 años, pero que sabemos que nos va a acompañar toda la vida. Eso marca, eso imprime carácter, eso a veces pues te da miedo, te da rabia, te cabrea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué emoción se remueve en nosotros cuando sentimos enojo, cuando sentimos enfado y cuando algo nos molesta de verdad y hace que saquemos lo peor de nosotros mismos? Pues muchas veces, la gran mayoría de las veces, cuando expresamos nuestro enfado, nuestro cabreo más potente, es porque debajo sentimos miedo, sentimos pena, sentimos rabia o esa pena que es una tristeza inmensa. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos todo género humano, toda persona, o sea, no solamente el enfermo crónico, tú o yo, le pasa en general a todas las personas que pueblan la Tierra? Lo que ocurre es que cuando tenemos una enfermedad crónica tenemos muchos más altibajos y somos mucho más propensos a sentir rabia, enojo, enfado, cabreo cuando nos pasa algo. ¿Y por qué? Pues porque quizás no queremos mostrarnos vulnerables, no queremos que nuestra tristeza salga en forma de llanto, porque si una persona está triste, el que tiene enfrente se puede compadecer, puede llamar a la lástima, no sé, a compadecerse de esa persona, ¿no? Pero no se le tiene muy en cuenta. Cuando una persona siente miedo, el que tiene enfrente normalmente lo consuela, le dice: hombre, pero no te asustes, no pasa nada, no tengas miedo, sé valiente, sé fuerte, tú puedes. Pero sin embargo, si enfrente te encuentras a una persona con un cabreo considerable, ese cabreo te da la fuerza necesaria para alzar la voz, para poner los puntos sobre las íes, para dar un puñetazo en la mesa y para sacar rabia sin llegar a la violencia, pero para sacar todo tu carácter. El que está enfrente te tiene que echar cuenta, te tiene que ver. Y a veces no hay palabras que puedan detener ese enfado. Es al fin y al cabo un mecanismo de defensa. Nos ha pasado muchas veces, porque a mí me ha pasado y me sigue pasando. Cuando sientes mucha impotencia, algo que te da mucha pena, mucha tristeza, mucha rabia, incluso miedo, todo mezclado, todo agitado, al final sale lo peor de ti. Y de ese mismo cabreo que te da la impotencia y el miedo y la tristeza, se te caen las lágrimas. Estás enfadado, estás enfadada y llegas al borde del llanto precisamente porque esa rabia que te empuja a esa emoción hace que el llanto aflore. A mí me pasa porque ya os dije que desde que me dio el ictus, esa vasculitis en cerebelo en el año 93, yo que ya he sido o era muy llorona, ahora lloro con un anuncio de Coca-Cola. Mi sensibilidad se ha quedado a flor de piel, cosa que al principio me avergonzaba un poco, intentaba ocultar, y que hoy, a mis 52 años, no me avergüenzo para nada. Y si tengo que llorar, lloro, y si tengo que moquear, moqueo. No me da vergüenza, no me da apuro. Es esa sensibilidad que me caracteriza, y bueno, al que no le guste que mire para otro lado, ¿vale? Pero muchas veces yo he llorado de cabreo, porque debajo de ese cabreo está precisamente esto de lo que os hablo.
está la rabia, está la tristeza, está la impotencia y está el miedo, porque algo que nos está pasando nos está empujando a sentir esa emoción. Puede ser un brote gordo de tu enfermedad, puede ser enfrentarte a un diagnóstico muy fuerte, una complicación muy grave de tu enfermedad, puede ser una situación que igual nada tenga que ver con la salud, puede ser una situación personal, laboral, emocional, social, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación que provoca en ti todas esas emociones y que hacen que se expresen en forma de enfado, de cabreo fuerte. ¿Qué decir, qué decir ante esto? Calma, no pasa nada. Pero tenemos que tener en cuenta cuando nos ocurra algo así, pararnos en seco, dejar un poco la mente fría y en blanco, mirar desde fuera y saber que debajo de esa emoción existen todas estas emociones que os digo. ¿Por qué? Porque es importante reconocerlas, porque seguramente vamos a llegar antes al fondo del problema y, por supuesto, si llegamos antes al fondo del problema, encontraremos antes la solución. Que no os digo que no os cabreéis. No, es bueno cabrearse, es bueno alzar la voz, es bueno hacerte oír, es bueno poner los puntos sobre las íes y decir bien alto vuestra opinión, pero siempre teniendo en cuenta que debajo, seguramente en la mayoría de los casos, existen o subyacen todas estas emociones. La rabia, la tristeza, el miedo o la impotencia. Pensadlo, dadle una vuelta. Seguramente os habrá pasado en infinidad de ocasiones. A mí concretamente me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando he tenido que enfrentarme a alguna complicación de algún brote gordo en la que mi salud estaba en juego y he visto la muerte así. Y he tenido que enfrentarme a momentos decisivos o a decisiones importantes que me daban en el fondo muchísimo miedo y muchísima tristeza. ¿Cómo lo he expresado? Cabreándome. Después, cuando pasa esa rabia, cuando pasa ese cabreo, te desborda el llanto. Como sé de lo que hablo, os digo, pensadlo, analizadlo y seguramente llegaréis antes a atajar esos pequeños o grandes problemas que muchas veces y en muchas horas del día o en muchos momentos nos preocupan y nos ocupan. Tenemos que ocuparnos de las cosas. Gracias un día más por estar ahí, en esta ventanita que se asoma al mundo de la salud y de las emociones. Como siempre os digo, y más en los tiempos que estamos viviendo, salud, 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 fuerza, ánimo, un beso enorme y nos vemos pronto.